La Ilustración puede ser definida como una nueva corriente de pensamiento caracterizada por la utilización de la razón para la comprensión de la realidad natural y social. Surgió en las Provincias Unidas y en Inglaterra con pensadores como Hume y Locke y científicos como Newton, a finales del siglo XVII, pero fue Francia su centro difusor, desde donde sus ideas se extendieron por el resto de Europa y por América durante el siglo XVIII. El pensamiento ilustrado careció de una teoría sistemática. Sus ideas procedían de la suma de las aportaciones de los diversos autores, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, etc. No obstante, sus características doctrinales pueden resumirse en los siguientes postulados. El predominio de la razón como instrumento de obtención de la verdad frente a otras formas de conocimiento, la revelación, la tradición, etc. De ello se deduce la utilización de la crítica para denunciar todo aquello que se opone a la razón. La defensa de la autonomía del poder político, en este caso la monarquía, que debía controlar sobre todo al poder religioso. La concepción de la tolerancia religiosa como una manifestación de la libertad y la pluralidad humanas. El interés por las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de las personas, como un medio de conseguir la felicidad. Y por último, la comprensión de la importancia de la educación, tanto para lograr la felicidad como para difundir el uso de la razón. El proceso educativo debía ser dirigido por el Estado. El pensamiento ilustrado no era esencialmente un instrumento revolucionario, ya que no cuestionaba el fundamento del orden social existente. Se oponía a los privilegios y a las desigualdades legales, pero admitía las desigualdades económicas y la existencia de una aristocracia de mérito. La Ilustración española hunde sus raíces a finales del siglo XVII, con el movimiento de los novadores. Se trata de un grupo de científicos, médicos y humanistas que mostraron su preocupación por el atraso científico español y por el predominio del escolaticismo en las universidades. Sus proposiciones se difundieron lentamente, a la vez que se revitalizaba la vida intelectual española, como por ejemplo la creación de la Biblioteca Nacional en 1711 o de la Academia de la Historia en 1735, así como la construcción del Real Gabinete de Historia Natural, que más tarde se convertiría en el Museo del Prado. Las obras del padre Benito Feijóo, profesor de la Universidad de Oviedo, y de Gregorio Mayans, de la de Valencia, pueden considerarse unos claros ejemplos de esta situación. Ambos realizaron una importante crítica del pensamiento tradicionalista. La Ilustración española tuvo su apogeo durante el reinado de Carlos III. Personajes como el conde de Aranda, Floridablanca, Campomanes y Jovellanos dieron un considerable impulso al reformismo borbónico, ya que unieron la tarea intelectual con la actuación política. El pensamiento ilustrado español no pudo difundirse a través de las universidades, dominadas por el escolasticismo. Fue necesario, por tanto, establecer nuevas instituciones para la creación y difusión intelectual. Entre estas destacaron las academias y las sociedades económicas de amigos del país. La creación de centros de enseñanza superior, desligados de las universidades, permitió la formación de intelectuales y científicos ilustrados. Se fomentó también la enseñanza técnica, Real Gabinete de Máquinas, escuelas de artes y oficios, y la militar, como en el Real Colegio de Guardiamarinas de San Fernando, por ejemplo. Igualmente se fomentaron las expediciones científicas, como la de Jorge Juan al Perú o la de Alejandro Malaspina por América y Asia, entre otros. Las sociedades económicas de amigos del país fueron uno de los instrumentos más originales de actuación de la Ilustración española. La primera fue la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, en 1765, que serviría de modelo al resto del reino. Las sociedades reunían a grupos de ilustrados que tenían como objetivo desarrollar la economía de sus provincias y fomentar la educación técnica de artesanos y campesinos. La mayor parte de las obras ilustradas se orientaron a la crítica de los factores que provocaban el atraso económico e intelectual de España. Entre ellas destacaban el predominio intelectual del pensamiento escolástico y el control que la Iglesia ejercía sobre la educación y la difusión de las nuevas ideas, como era el caso de la Inquisición. Anterior frenó el desarrollo de la ciencia y el pensamiento general por temor a las ideas heréticas, que perdió influencia en la época. También destacaba la escasa valoración social de la ciencia, la técnica
y las actividades profesionales relacionadas con el comercio y las manufacturas. Ello ocasionaba un considerable retraso en todos los sectores económicos. Por último, la mala situación agraria, provocada por la pervivencia de numerosos privilegios, como de la nobleza, la iglesia, la mesta, etc., también tuvo sus consecuencias. En consecuencia, la actuación reformista de los ilustrados españoles se encaminó a subsanar los problemas citados. Para ello, era necesario contar con el apoyo de la monarquía, ya que sólo desde un poder absoluto sería posible vencer las resistencias que los grupos privilegiados plantearían. Esta política se plasmó en el despotismo ilustrado que caracterizó el reinado de Carlos III.